¿Ya ves? ¿Está mirando la presentación? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, la voy a ampliar para que damos inicio y arrancamos, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes. Ah, y antes que me olvide, por favor, no olvides de ingresar a la CIPA, donde dice estado, le colocas asistente, por favor, ¿vale? Para que quede registrada tu asistencia, porque hasta el momento apareces únicamente como confirmada. Y entonces es necesario que también le coloques asistente para registrar la asistencia, ¿vale? Bueno, Listo, muchas gracias. Bueno, bueno, me presento, es nuestro primer encuentro que tenemos. Mi nombre es Diego Martínez Delgado, soy el director del curso de macroeconomía. Ya en los próximos días, el 27 exactamente, tendremos la primera webconferencia, pero mientras tanto vamos a ir desarrollando algunas CIPAs que nos ayuden a ir elaborando la guía de actividades, ir conociendo lo que es la macroeconomía y sobre todo pues, resolver las inquietudes, las dudas que se les presenten a ustedes dentro del desarrollo del curso. Bueno. En esa primera CIPA vamos a trabajar en los primeros tres temas. Vamos a recordar un poquito qué es la economía, qué es la macroeconomía y el Producto Interno Bruto. El tema de la inflación lo vamos a dejar para una CIPA la próxima semana. Bueno, en este orden de ideas, teniendo como base ustedes los cursos de fundamentos de fundamentos de macroeconomía, no, microeconomía ya miraron, fundamentos de economía, perdón. Teniendo esa base teórica, pues ya estamos en el curso de macro y con esto pues podemos definir lo que es el concepto de lo que es la economía. Primero debemos recordar que esta economía es una ciencia social, ¿sí? Porque estudia al individuo, nos estudia a nosotros como sociedad, a las personas dentro de una sociedad con unas necesidades y con unas disponibilidades escasas de recursos, ¿sí? Necesidades que siempre hemos tenido, que básicamente son siempre las mismas, lo que siempre cambia es la forma de satisfacerlas, la forma de encontrar satisfacción a esas necesidades. Por ejemplo, el más básico en ese momento, la comunicación, así como la comunicación siempre ha existido, pero pues cada vez buscamos formas más modernas, más rápidas, más tiempo real, digamos, de comunicación, ¿sí? Entonces, siempre, pues, la alimentación, el vestido, la educación, el transporte, la vivienda, comunicación, como les dije, bueno, etcétera, son todas necesidades que nosotros tenemos y estas necesidades se enfrentan a un elemento que es la escasez, ¿sí? Porque no existe abundancia de todos los bienes, sino que se tienen que ir produciendo, existen unos bienes y servicios, obviamente, ¿no? Se están produciendo de acuerdo con los requerimientos del mercado, se están elaborando pues, de acuerdo con la disponibilidad de mano de obra, de materias primas, de insumos, etcétera. Entonces no existe un exceso, sino que siempre se está produciendo, por lo tanto, los recursos siempre van a ser más escasos que o más pequeños que las necesidades. Las necesidades son permanentes, son constantes, son crecientes, son cambiantes. Los seres humanos somos muy exigentes en ese sentido y siempre buscamos nuevas formas de satisfacer las necesidades, lo que obliga a las empresas a buscar esas formas de llevarnos a nosotros al mercado nuevos productos y nuevos servicios. De ahí que la economía como ciencia social se encarga de estudiar todo lo que es la producción, la distribución y el consumo de bienes. La producción en el sentido de que qué bienes producir, dónde producir, cómo producir, qué cantidades producir, características, calidad, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la producción. La distribución, pues, cómo llevar el producto al consumidor y el consumo, pues ya depende de nosotros si consumimos bienes finales o bienes intermedios si vamos a transformar algo o bienes de capital si vamos a producir, si vamos a crear una empresa, ¿vale? Entonces, esa es la ciencia social, se encarga de satisfacer, estudiar, ¿no? Las necesidades humanas. No hablamos de necesidades ni agrícolas, ni necesidades de los animales, todas son necesidades humanas. ¿Por qué? Porque todo lo que lo hacemos es para satisfacernos nosotros, ¿sí? Entonces, compramos alimento para nuestras mascotas, pero pues para ahorrarnos el tiempo de no preparar alimentos
Compramos abonos para que la tierra produzca más, sí, pero es por nosotros, no por la tierra ni por los animales. Siempre es por los animales, nosotros. Y esa ciencia de la economía se divide para su estudio en dos grandes áreas. Está por un lado la macroeconomía y por otro lado la microeconomía. La microeconomía, como ustedes estudiaron en el curso respectivo, pues se encarga del estudio o el comportamiento de las unidades económicas en el mercado. Unidades económicas, pues las empresas, las personas, todo lo que tiene que ver con la oferta, la demanda, los precios, las elasticidades, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la microeconomía, es decir, cómo nos comportamos nosotros, cómo se comporta usted, cómo se comporta el vecino, la empresa X, la empresa y cómo me comporto yo en el mercado, cuáles son los bienes que consumo, etcétera. ¿Sí? Esa es microeconomía. Y la sumatoria de todo esto, la sumatoria de todo ese comportamiento, de todo lo que hacen las empresas, todo lo que hacen las personas, todo lo que hace el gobierno, todo lo que hacemos con el mercado internacional, se llama macroeconomía. ¿Sí? Entonces, la visión macro es la sumatoria de todo, es tener como una visión global, o sea, como si estuviéramos, como si miráramos la economía desde el cielo, desde las nubes, y pudiéramos mirar todas las relaciones comerciales al mismo tiempo. Eso es la macroeconomía. Entonces, si hablamos de micro, por ejemplo, hablamos de una empresa. Si hablamos de macro, hablamos de la economía de un país. Si hablamos de micro, hablamos de la generación de empleo de una empresa. Si hablamos de macro, hablamos de los niveles de empleo y desempleo del país. Si hablamos de precios, hablamos de microeconomía. Si hablamos de inflación, hablamos obviamente del movimiento de precios, pero a nivel global, a nivel de macroeconomía, ¿sí? Esas son las dos grandes áreas de la economía. La macro pues abarca toda la economía, pero no necesariamente todas las acciones que miramos en el mercado que abarcan gran parte del mercado son macro. Por ejemplo, digamos que digamos que el banco agrario bajó la tasa de interés. ¿Sí? El banco agrario está en todo el país, todo el mundo tendría acceso pues al banco, pero no por eso quiere decir que sea una política macroeconómica, es una política micro porque es de un banco. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que la empresa Coca-Cola lanza un nuevo producto, ¿sí? Es un producto, es una sola empresa, es microeconomía, ¿sí? Cuando hablamos de macro, hablamos del comportamiento de todas las empresas de un país. Creo que alguien está entrando pidiendo acceso. Entonces, la macroeconomía, ya para comprender el concepto global, lo habíamos dicho, estudia la economía de manera global, la totalidad de la economía, ¿sí? Todas las relaciones de Colombia en Colombia y todas las relaciones de Colombia con el mundo. Estudia el comportamiento, la estructura, capacidad y los indicadores de grandes agregados económicos a nivel nacional o regional, como por ejemplo el crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto, las tasas de empleo y desempleo, la tasa de interés determinada por el Banco de la República, la tasa de inflación, bueno, entre otros, son una cantidad grande de variables que estudia la macroeconomía. Entonces, la macro busca entender y explicar la economía en su conjunto y con esto, una vez que se conozca, que se identifique, podemos prever crisis económicas, podemos prever situaciones difíciles y eso lo hacemos mediante el desarrollo de modelos económicos que explican pues, la relación entre diferentes variables de la economía. Sí, por ejemplo, acabamos de pasar hace un par de años la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia enfrentamos una crisis. La pandemia fue una situación socioeconómica que no habíamos vivido nosotros, pues en otras épocas las habían vivido, nosotros no. Y pues es una situación económica que se sale del modelo. Por lo tanto, no había una planeación, no había nada estipulado ni estimado en qué se iba a hacer en ese momento. Pues eso nos llevó a crisis, desempleo, cierre de empresas, inflación, etcétera. Sí, luego de esto, pues mirando ese diagnóstico y ese comportamiento global de la economía, el gobierno empezó a implementar políticas, ¿sí? Políticas de ajuste económico, empezó a generar bajas en las tasas de interés para tener más acceso al crédito, créditos a las empresas, apoyo a los empresarios para que las empresas no se cierren, bueno, etcétera. Se aplicaron una serie de políticas
a través pues, de este modelo macro para que la economía reaccione otra vez, ¿sí? Y ya estamos otra vez pues como tomando ritmo después de esas crisis que vivimos. ¿Estamos de acuerdo ahí, Janet? Sí, perfecto, profe. Vale, listo. Ok. Permíteme un segundito, reviso aquí. Yo no sé por qué. Ah, sí, estamos grabando. No me aparece el cuadrito de Teams frente a mi pantalla. Pero bueno, estamos bien. Bueno, la macroeconomía se encarga básicamente de estudiar los agregados económicos, ¿sí? Agregado es una suma. Entonces, si hablamos de la demanda de bienes que realiza usted, más la demanda de bienes que realizamos todas las personas en Colombia, estaríamos hablando de toda la demanda de un país, ¿cierto? Y si miramos todas las empresas, todo lo que producen, estamos mirando toda la oferta de las empresas. Entonces, eso se llama agregados económicos. Lo que a través de eso podemos medir todas las acciones que se toman por parte de los consumidores, por parte de las empresas desde el punto de vista de inversiones y de adquisiciones, lo que tiene que ver con el Estado en el gasto público, y todo el gasto que hace el Estado para su mantenimiento, todo el gasto que hace el Estado para la inversión pública, en salud, en educación, en infraestructura, bueno, etcétera. Todo eso es lo que se conoce como la vida económica de un país. Y se registra y se registra a través de cifras, a través de datos, que aunque son un poco fríos, ¿sí? Pero son cifras que nos permiten tomar o le permiten al gobierno tomar decisiones, ¿sí? Resulta que todo gobierno, independientemente de la corriente política que maneje, tiene unos objetivos de crecimiento económico, ¿sí? La idea es que la población tenga mejor calidad de vida. Eso es lo primero, ¿sí? Y para eso tiene que haber producción. Y al haber producción, pues se va a necesitar más gente, es decir, se va a generar empleo. Eh, Tiene que haber un control en los precios, tiene que haber una buena inversión, etcétera. Todos esos son objetivos de un gobierno para alcanzar el crecimiento económico, ¿sí? Que se sintetizan, digamos, en mejor calidad de vida de las personas. Y todo eso pues se va tomando a medida que la economía va avanzando, se diseñan políticas, se diseñan acciones que se van implementando a diario, eso es continuo, la economía es continua, es un movimiento cíclico, y esto se hace a través de entidades como el DANE, por ejemplo, que calcula la tasa de inflación, que calcula los movimientos de la población, de empleo, etcétera. También está el Departamento Nacional de Planeación, que se encarga, pues, obviamente, de todos los planes, programas, proyectos gubernamentales. Está el Banco de la República con su Departamento de Investigaciones Económicas, que también lleva a la par con el DANE una serie de estadísticas que le permiten, pues, entregarle a la economía herramientas para que se tomen decisiones. Sabemos que las decisiones se tienen que tomar sobre información real, sobre información actual, sobre información confiable. Entonces, siempre se están haciendo estudios para que las entidades públicas puedan tomar las acciones a través de políticas económicas, macroeconómicas, para alcanzar los objetivos de crecimiento. Esos son entonces los temas de estudio de la macroeconomía. El Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, el nivel de precios y el comercio internacional. El Producto Interno Bruto también se conoce como PIB, ¿sí? El PIB mide todo lo que se produce en un país durante un periodo, digamos un trimestre, un semestre, un año. Toda la producción de un país, tanto por personas nativas como externas que viven en el país. Entonces, digamos, todo lo que producimos en Colombia, sea por colombianos o por extranjeros que producen en Colombia, es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Existen diferentes métodos. Ahora vamos a ver uno, el más tradicional, es el que se conoce como método del gasto. Ahora le explico más tarde eso. Entonces, ese es el PIB. Mide la producción, las cantidades, ¿sí? Cantidades de producción, es decir, que la economía esté creciendo. Y para esto, pues el gobierno se estima unas tasas de crecimiento, pues dependiendo
de las condiciones actuales, pues hay unas visiones de planeación y se determinan tasas de crecimiento del 10, del 7, del 8, etcétera, por ciento, dependiendo de las condiciones. El nivel de empleo y desempleo, generalmente, pues hay muchísimos indicadores de este nivel, pero la más corriente es la tasa de desempleo, ¿sí? La idea es que las personas tengamos trabajo. En la próxima cita, pues vamos a trabajar más en detalle todo esto, pero a grandes rasgos, digamos que la idea es que las personas tengamos trabajo, las personas que tengamos capacidad para trabajar, ¿no? Porque hay personas pues, que ya por la edad no pueden, o porque son muy jóvenes, o porque ya se han pensionado, o porque están estudiando y no quieren trabajar, bueno, etcétera, o no pueden trabajar. Entonces, la idea es que tengamos trabajo bajo condiciones pues normales, que tengamos nuestras prestaciones, que sean condiciones laborales idóneas, digamos. El otro indicador de la economía agraria, agregada, perdón, es el nivel de precios. Lo conocemos muy bien por su índice, que es la tasa de inflación. La tasa de inflación es el crecimiento, es un porcentaje, ¿no? Que nos indica qué porcentaje han variado en promedio los precios de los productos en una economía. Y el comercio internacional, pues medido a través de la balanza comercial o de la balanza de pagos, también mide la relación comercial que tenemos, la relación comercial financiera que tenemos los colombianos con el resto del mundo. Entonces, ¿qué tanto estamos exportando? ¿Qué tanto estamos importando? Y pues el comercio internacional hoy por hoy se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo de la economía de un país. Bueno, esos son los agregados económicos. Hoy, como les había dicho, vamos a trabajar lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Aparte pues de esa pequeña definición que les hice, el PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente un año o un trimestre. También se lo conoce como demanda agregada. Bueno, aquí habla de valor monetario de la demanda final, porque primero, pues estamos hablando en pesos, ¿sí? Se va a expresar en una moneda para poder tener pues un lenguaje único, digamos, ¿sí? Así podemos hablar de manzanas y de peras en pesos, entonces no hay problema. Y habla de demanda final porque el PIB no tiene en cuenta productos intermedios, porque al contemplar productos intermedios estaríamos contabilizándolos dos veces. ¿Sí? Porque se convertirían en bienes finales que también se volverían a contabilizar. Entonces, digamos, una materia prima, un insumo, no se contabiliza dentro del PIB, sino que se contabiliza ya el producto que se hizo con esa materia prima. Ese es el Producto Interno Bruto. Miremos entonces en la metodología. Mm. El Producto Interno Bruto tiene en cuenta todo lo que se produce durante un periodo en un país. Todo, ¿sí? Vamos a suponer que en nuestro país produce únicamente arroz y frijol. Y sabemos que son miles las cantidades de productos que se elaboran, pero pues para conocer cómo se calcula, vamos a trabajar únicamente arroz y frijol, ¿sí? Para los periodos o para el año 2014 y para el año 2015. Decimos que en el año 2014 se produjeron 1.800 unidades de arroz, 1.800 toneladas, kilos, lo que quieran, no importa la unidad. Y el precio era de 80 pesos, es decir, se produjeron 144.000 pesos en arroz. Y en frijol se produjeron 12.000 unidades, a 100 pesos la unidad, 200.000 pesos. Si sumamos la producción de cada uno de los bienes, nos da como resultado el Producto Interno Bruto. Entonces nos dice que sumamos 144.000 del arroz más 200.000 del frijol, nos da como resultado 344.000, que sería el Producto Interno Bruto del año 2014. ¿Sí? Hasta ahí pues no hay ninguna dificultad. ¿Qué pasa para el año 2015? En el año 2015 nos damos cuenta que el precio del arroz subió. Pasó de 80 a 90 pesos y el precio del frijol pasó de 100 a 120 pesos. Pero también se produjo más. Se produjeron 1.850 frente a 1.800 y 2.100 frente a 2.000 de frijol del año inmediatamente anterior. Realizamos el mismo proceso. Multiplicamos precios por cantidades y sumamos los resultados.
166.500 más 252.000 nos da 418.500. Es decir, el PIB del año 2015 fue de 418.500, mientras que el PIB del año 2014 fue 344.000 pesos. Pero si nos devolvemos una diapositiva y miramos la definición, nos dice que es el valor monetario, ¿sí? Es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final en un país o región durante un periodo, ¿sí? De las cantidades. Es una más, bueno, ya les había explicado eso, es la magnitud macroeconómica que expresa el valor de la producción, ¿sí? De la producción, no nos interesa el precio, el Producto Interno Bruto nos interesa es la producción. Nosotros aquí estamos mirando precios y cantidades, es decir, producción y precio. Y eso hace que tengamos un Producto Interno Bruto que varía de 344 a 418. Pero ese PIB del año 2015 está cambiando tanto porque hay más producción, pero también porque hay más precio. Entonces ese PIB está inflado, está afectado por la inflación, ¿sí? Al estar al estar afectado por la inflación, pues nos va a hacer ver como si tuviéramos más producción, porque el país hubiera crecido más de lo estimado, ¿sí? Miremos aquí, por ejemplo, vamos a mirar el crecimiento. Si tomamos el año 2014, 344, y el año 2015, 418.500, y aplicamos una tasa normal de crecimiento, 418.000 menos 344 sobre el año anterior, 344, nos dice que la economía creció un 21.7%, lo que sería una tasa de crecimiento bastante fuerte, ¿sí? Pero resulta que aquí también está afectando el crecimiento por el precio. 80, 90 y 100 a 120. Le pregunto a Yanet. El año pasado, digamos que nos ganábamos como sueldo 1.000.000 de pesos. Este año nos estamos ganando 1.200.000. ¿Eso quiere decir que somos más ricos que el año pasado? ¿Tenemos más capacidad adquisitiva que el año pasado? Pues ganamos más, pero los gastos también incrementaron. Entonces es como Claro, un ¿no es cierto? balance. Es decir que, ajá, es decir que seguimos en las mismas, básicamente, ¿no? O sea, antes comprábamos el arroz en 80 pesos y ahora lo compramos en 90. Es lo que está diciendo, ganamos un poco más, pero los precios también subieron. Es decir, que cuando afectamos los resultados por un precio, nos hace dar la sensación de que tenemos mayor liquidez o que las empresas están mejor o que el país está mejor, como en este caso, que nos dice que la producción fue de 344 en el año 2014 y de 418 en el año 2015. Si lo miramos así nomás, estaríamos diciendo que hay una tasa de crecimiento del 21.7%, lo que en realidad eso es mentira, ¿sí? Este PIB, tal como lo estamos viendo aquí, tiene un nombre, se conoce como PIB nominal. Nominal porque está trabajando los 2 años a precios de mercado. Pero resulta que nosotros tenemos que eliminar ese efecto de la inflación, ¿sí? Para que nos quede solamente la variación de la producción, que es lo que nos interesa. Porque si estamos viendo con todo, pues va a crecer mucho y es un crecimiento irreal. Pero si vamos a ver únicamente el crecimiento de la producción, vamos a ver lo que en realidad produjeron las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular lo que se conoce como el PIB real, ¿sí? El PIB real lo que hace es eliminar el efecto de la inflación. Va a tomar únicamente la variación del crecimiento de la producción. Para efectos matemáticos, para que comprendamos el ejemplo de la macroeconomía, vamos a hacer lo siguiente. El PIB del año 2015, perdón, el PIB del año 2015, para calcularlo, vamos a tomar las cantidades del año 2015, ¿sí? Pero para eliminar la inflación, es decir, el incremento de precios, vamos a tomar los precios del año 2014. Ahí estaríamos eliminando la inflación. Es decir, las cantidades del año 2015, 1.850 y 2.100
y los precios del año 2014, 80 y 100 respectivamente. Con ese ejercicio estaríamos eliminando la inflación. Lo hacemos de manera académica para que comprendamos de dónde viene el Producto Interno Bruto Real. Esto no se hace así en la vida real, se hace un ejercicio que se llama deflactar la economía, que es pues eliminar la tasa de inflación al total del PIB. Pero para que sepamos de qué se trata, pues vamos a hacer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para calcular el PIB real del 2015, mantenemos las cantidades, que es lo que se produjo en el 2015, y tomamos los precios del año 2014. Entonces multiplicamos 80 del 2014 por las cantidades del 2015, 1850, nos da 148.000. Y el frijol, el precio del año 2014, lo multiplicamos por las cantidades del año 2015, nos da 210. Y con esto tenemos el PIB del 358.000 pesos. Y es un PIB más asentado, más real. Calculamos la tasa de crecimiento, el mismo proceso que hicimos en la parte anterior. A los 358.000 le restamos los 344.000 del PIB del año anterior y lo dividimos entre 344.000. Y nos dice aquí que la tasa de crecimiento es del 4.1%. Mira, Janet, la diferencia. Por efectos de la inflación, estábamos diciendo que tenemos un crecimiento del 21.7%. Con esto vamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas. Incluso a nivel microeconómico, las empresas también hacen este ejercicio, ¿sí? Porque no es lo mismo digamos, una panadería vende un pan en el año 2014 a 100 pesos y vende un pan en el año 2015 a 200 pesos. Si vamos a compararlo, diríamos que la empresa creció el 100% y eso es mentira. En los 2 años produjo un solo pan cada año. Lo que subió fue el precio. Eso no es crecimiento, eso es inflación. Pues aquí estamos viéndonos cómo la inflación nos hacía tener una visión errónea de que el crecimiento era del 21.7%, cuando en realidad fue del 4.1%. Y a base de esa tasa de crecimiento, el gobierno puede tomar decisiones, sí puede determinar si la tasa se ajusta o no se ajusta a lo esperado, si se está dentro del rango esperado, o está por debajo o está por encima, y con base en eso puede tomar decisiones de política económica, de política fiscal, política monetaria para el año siguiente o para el trimestre siguiente, según pues lo que se esté calculando en este caso, pues es un año, digamos, sería para el año siguiente. Sí, entonces sirve de base. Toda información económica es base para la toma de decisiones, en este caso para la implementación de políticas de crecimiento de orden fiscal y de orden monetario. ¿De acuerdo, Janet? Señor. Bueno, este es el primer ejercicio que ustedes van a desarrollar en la guía de actividades. Tienen un ejercicio exactamente igual, obviamente pues cambian los datos. Entonces la idea es que iniciemos por hacer ese ejercicio, ¿sí? No hay afán, ¿sí? Vamos estudiando, estudiemos el tema, estudiemos la introducción de lo que es la macroeconomía, conozcamos de qué se trata la macroeconomía, estudiemos el Producto Interno Bruto y la forma de calcularlo, y explicamos los resultados. Sí, vamos paso a paso, ejercicio por ejercicio, vámonos adueñándonos del conocimiento, vamos interpretando, vamos comprendiendo, vamos haciendo los aportes en los foros, sí, y vamos realimentando. Una vez que avancemos con ese tema, pasamos al de inflación, luego al de empleo, bueno, etcétera, tema por tema, los vamos a ir evacuando. No es una competencia de quién entrega primero los trabajos. Eso no lo da más ni menos puntos. A mí lo que me interesa es que el estudiante aprenda, ¿sí? Que se adueñe de ese conocimiento. Y en economía, pues esta parte matemática es muy importante, pero básicamente es la mitad. La otra mitad es la interpretación que ustedes le den a esos resultados, ¿sí? Aquí, como ustedes tienen que saber de dónde viene esto, como buenos administradores, tienen que saber de dónde viene esa información para que puedan tomar decisiones, porque de igual manera es información fundamental para ustedes desde su administración de empresas. Cuando ustedes estén gerenciando, administrando su negocio u otro tipo de empresa, entonces van a tener, ya saben de dónde viene la información y cómo pueden aplicarla para su empresa. Pues la macroeconomía, digamos que es como un tapete, es como el espacio en el que se mueven todas las empresas.
¿sí? Mi empresa es micro, es una empresa, es una sola empresa, pero está desempeñándose sobre ese tapete macroeconómico. Dependo del Producto Interno Bruto, dependo de la tasa de inflación, dependo de las políticas gubernamentales, etcétera. Es decir, tengo que alimentarme de toda esa información para yo tomar desde mi empresa decisiones o desde el gobierno decisiones macroeconómicas. ¿Estamos con esto? ¿De acuerdo? Sí. Va. Entonces, espero su aporte, espero que presente sus aportes en el foro y yo, pues con mucho gusto, siempre estoy al día en los foros, apenas los conecten, entreguen, pues generalmente al día siguiente, buena tarde, estoy dándole respuestas a sus foros para que tengan al día las realimentaciones. Entonces, no me queda más sino agradecerle su participación en esta CIPA, es una CIPA corta de introducción al curso. Espero pues que haya sido claro este primer tema y ya pues la próxima semana vamos a trabajar otro tema adicional, no sé pues según lo que nos diga la guía de actividades, si es la tasa de inflación o el empleo, creo que la tasa de inflación para que vayamos preparando también ese tema, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y más tarde les subo la grabación a los foros para que la puedan mirar otra vez. Bueno, Janet, muchísimas gracias. Entonces, ya le envío la grabación. Muchas gracias por su asistencia. No te olvides de marcar asistente, por favor.